túneles secretos, tesoros escondidos, fantasmas en las ventanas, misterios por develar. Aún quedan muchos. Sin duda, uno de los fascinantes es el de esta casa. José Blanco y Salazar, oriundo de Galarosa, en el arzobispado de Sevilla, España, llegó a Venezuela en 1702, junto a su tío Francisco Salazar y Sánchez, cuando apenas era un niño. Participó en la conquista de lo que hoy es Apure, con el fin de desahogar sus tierras congestionadas de ganado en San Carlos, Cojedes. En 1726, contrae matrimonio con su prima hermana, María Clara Teresa Salazar e Hidalgo, con quien tiene 7 hijos: Juan Martín, Juana Josefa, María Rosalía, José Santiago, Sebastián Fabián, Alejandro y Francisco Antonio. A través de una real cédula, una disposición del gobierno dictada por el rey de España con intervención de su consejo, en calidad de gracia y merced por haber sido los primeros descubridores de Apure, se les concede las tierras conquistadas, unos 155 kilómetros aproximadamente. José Blanco muere en 1772. En su testamento, donde habla de sus riquezas, no menciona una casa en particular, que se hallaba al pasar la calle, frente a la casona de los Blancos Salazar. Una casa que pronto se convertiría en un inmueble de gran importancia histórica y cultural para la región. Sin embargo, sí es mencionada 10 años después por su esposa Clara Teresa, en su testamento, donde la describe como la casa nueva de tapias y rafas cubierta de tejas, que se halla calle de por medio. De allí se tiene conocimiento que fueron los hermanos Blanco, y no su padre, quienes construyeron y habitaron dicha casona entre 1781 y 1782. En 1806, María Rosalía concede la libertad a su esclava María Germana Herrera de Blanco y a sus 6 hijos. De ella se decía que era hija ilegítima de José Santiago, hijo mayor de José Blanco. De este señor se sabe que todos sus hijos eran célibes, es decir, eligieron la soltería como opción de vida. Cuando uno moría, dejaba apoderado a los restantes, así hasta llegar a María Rosalía, la última descendiente legítima. Esta mujer no solo le concedió la libertad a su esclava y a sus hijos, sino que también los deja, según su testamento, como únicos herederos universales. Al morir, los restos de Clara Teresa y sus hijos fueron sepultados en la iglesia San Juan Bautista. Sí, esa iglesia, la misma de cuya construcción también fueron responsables. Pasan los años y llega la época de la independencia en Venezuela. Los saqueos por parte de las tropas realistas y el terremoto de 1812 llevaron a San Carlos a ser abandonada, y la Casa Colonial de los Blanco pasa a ser cuartel general de las fuerzas patriotas. 5 años atrás había estado en control de María Germana. No obstante, la familia Salazar y las autoridades religiosas del pueblo causaron revuelo en los tribunales y con demandas legales llevaron a congelar aquella fortuna heredada. El no poder hacer uso de esta, la guerra y la ocupación realista dejaron maniatados a sus pobres ocupantes, y para cuando Bolívar llega a tierras cojedeñas, tan solo 2 de esos esclavos, hijos de la criada Germana, eran los propietarios de la casa. Se dice que sirvió de alojamiento y cuartel general al Libertador, quien residió en ella por 3 semanas, y fue allí donde planificó la estrategia de la batalla de Carabobo en 1821, batalla que pondría fin a la dependencia de Venezuela del Imperio Español. Después de este hecho, Carlos Miguel Blanco, hijo de María Germana, quien ya había fallecido, se presenta ante las autoridades con un documento exigiendo su derecho a los títulos de la casa, la Blanquera, títulos desaparecidos por la guerra. Pero esta no era la única guerra que sufrió la casa, pues los conflictos con los Salazar siguieron durante años, hasta 1843, en los que los Blanco al fin pueden disfrutar de su herencia,
una herencia a punto de volverse escombros. 17 años más tarde, otro hecho tiene lugar en este edificio en ruinas. Al amanecer del 10 de enero de 1860, el Estado Mayor del Ejército Federal pasa de la Casa La Blanquera a la plazoleta de la iglesia San Juan Bautista, templo ya casi en escombros. Y es frente a este templo donde el general Ezequiel Zamora pierde la vida a causa de una bala perdida. Un francotirador desde el campanario de la iglesia, según otras versiones. Después de la guerra, nunca más fue habitada. Pero no fue esta guerra la que más daño le hizo. Fueron las disputas entre los Blanco y los Salazar lo que acabó con la grandeza de esta, así como el legado de don José Blanco y los descubridores de Apure. Y fueron ellos quienes acabaron con tal estructura, primero rentando lo que quedaba de ella y luego vendiéndola por parte. El 20 de octubre de 1942 es expropiada y pasa a manos de la entidad federal, y el 12 de abril de 1977, luego de haber sido rescatada de las ruinas, es declarada Monumento Histórico de la Nación, inaugurada con una ceremonia donde participaron descendientes de la sucesión blanquera, hoy de apellido Guillén. El arquitecto italiano Graziano Gasparini dirigió la reconstrucción parcial de la casona y en la actualidad sirve como museo y casa de cultura. Este museo es apenas una pequeña parte de lo que inicialmente fue. Se dice que era una casa de alto con una estructura de 2 plantas y espacios 3 veces mayores a lo que es hoy en día. Sobre ella versan muchos mitos. Se dice que existe un túnel que la conecta directamente con la iglesia San Juan Bautista. Luego de la guerra, y debido a su estado de abandono, su destrucción fue tal que con paredes caídas y llena de vegetación, su aspecto se tornó lúgubre y siniestro para quienes vivían cerca, tanto que sirvió de inspiración para crear mitos y leyendas locales sobre tesoros y fantasmas, como de gente adentrándose en sus ruinas a buscar oro o morocotas solo para encontrarse con el espanto de la Blanquera. Hay quienes dicen que al pasar por su calle aún se escuchan voces y susurros de noche al caminar cerca de sus ventanas. Sin embargo, hoy en día solo podemos hallar un museo con objetos de la época colonial en su interior, como una antigua imprenta, la campana de la iglesia de San José de Mapuey o un par de cañones en su jardín, así como libros, cuadros y fotografías históricas. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en la Casa La Blanquera? Hazlo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartir. Suscríbete a mi canal para más videos sobre mitos y misterios de nuestra tierra. Esto fue De Blancos y Salazar, un legado olvidado.